Si queremos buscar al agente causal del cuadro, es decir, el antígeno, necesitábamos el anticuerpo como reactivo. Por el contrario, si queremos buscar el anticuerpo, lo que necesitamos es el antígeno. ¿Sí? De esa manera sencilla se define lo que hacemos en el laboratorio. Pero si nos ponemos a pensar, lo que estamos buscando nosotros es completar la reacción antígeno-anticuerpo. Habían características de los antígenos, habían características de los anticuerpos, pero estos anticuerpos necesariamente para poder actuar tenían que unirse al antígeno. Esa unión es lo que se conoce como reacción antígeno-anticuerpo, pero no es así tan sencilla. Nosotros necesitamos no solamente que se dé la reacción antígeno-anticuerpo, sino también evidenciarla, porque algunas veces se da la reacción pero no vemos nada, y eso no nos sirve si hablamos de análisis clínicos. Tenemos que visualizarlo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es las diferentes formas en que estas reacciones antígeno-anticuerpo vamos a poder visualizarlas. ¿Sí? Lo que se conoce como técnicas pruebas de reacción antígeno-anticuerpo. Recuerden ustedes que el antígeno, si bien es cierto, es el que induce la formación de anticuerpos, realmente lo que se va a unir al anticuerpo es una fracción del antígeno, lo que se llamaba determinante antigénico o epítope, ¿no es cierto? Pocas veces es todo el antígeno, pocas veces. De igual manera, en el caso del anticuerpo, la parte que se une a ese antígeno es lo que se conoce como parátopo, es la región variable, si ustedes recuerdan. No es todo el anticuerpo. El anticuerpo tenía dos regiones, la constante, que nunca cambiaba, y la variable, que es la que tiene que adaptarse al antígeno. Bien, es esa región, el parátopo, lo que se une al antígeno, al determinante antigénico. Y es ahí donde se da esa reacción antígeno-anticuerpo. Hay características de esta reacción antígeno-anticuerpo. Uno, es reversible. Una vez que se ha dado, puede desprenderse el anticuerpo. Es decir, una vez que reaccionaron, no necesariamente van a permanecer unidos, se puede desprender y podemos perder la visualización de esa reacción, algo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y esa unión, esa permanencia, el que dependan unidos, va a depender mucho de la fuerza con que se unan y el grado en que se adapten. Si ustedes se acuerdan, decíamos, si mi antígeno es así, mi anticuerpo tendrá que ser así. Si mi antígeno es así, mi anticuerpo tendrá que ser así. El grado de adaptación que se dé y la fuerza con la que se unan, de eso va a depender de que permanezcan unidos. Si esto nos falla, se pueden desprender y perdemos la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Qué características tienen? Primero es específica, y eso ya lo conocen ustedes. Toda reacción es específica. La reacción antígeno-anticuerpo es específica. Un anticuerpo reacciona únicamente para el antígeno para el cual se formó. Y eso ya lo conocemos bien. Ya lo mencionamos, es reversible. Y aquí recordamos un poco las reacciones enzimáticas, muy conocidas por ustedes. ¿De acuerdo? Tienen características. Depende del pH. Si el pH no es el adecuado, no va a haber reacción antígeno-anticuerpo. Podrá estar presente el antígeno, podrá estar presente el anticuerpo, sí, pero si el pH no es el adecuado, entonces no se va a dar la reacción antígeno-anticuerpo. Y algunas veces, cuando hacemos ciertas pruebas, tenemos que modificar ese pH para llevarlo al adecuado. La temperatura, muy importante. La temperatura muy importante. La mayor parte de reacciones antígeno-anticuerpos se dan a 37 grados, tal como las enzimas. La mayor parte. Hay que entender, los anticuerpos pueden variar. Algunas veces tenemos lo que se llaman anticuerpos fríos. Esos anticuerpos no reaccionan a esa temperatura. Si realizamos la prueba con la temperatura del laboratorio, no nos va a servir. ¿Qué tenemos que hacer? Meterla al refrigerador. Y recién en el refrigerador podremos visualizar esa reacción antígeno-anticuerpo. Otro punto importante, la temperatura y la fuerza iónica. ¿Qué significa reacción antígeno-anticuerpo? Antígeno, anticuerpo, y tienen que unirse, ¿no es cierto? Pero si ustedes recuerdan, algunas veces hay fuerzas de repulsión.
¿Alguien recuerda esa fuerza de repulsión? Y fuerza de atracción. Potencial Z, por ejemplo, una de ellas, que es una fuerza de repulsión, y tenemos las fuerzas de Van der Waals, que son de atracción, ¿no es cierto? Esas algunas veces van a impedir la reacción antígeno-anticuerpo. Cuando hacíamos grupo sanguíneo, la prueba en tubo, la parte final, antes de la lectura, hacíamos un centrifugado. Nadie preguntó, ¿por qué centrifugamos? Se suponía que si está el antígeno y está el anticuerpo, deberían reaccionar, ¿cierto? Y tendríamos que visualizarlo simplemente. Pero le decíamos, la técnica lo describe, centrifugación rápida, 1 minuto, y luego recién leemos. En ese momento nadie preguntaba, ¿y por qué centrifugamos? Creo que les dije en algún momento también, todo lo que hacemos en el laboratorio no es porque al docente se le ocurra, tiene una razón. Y esa centrifugación tiene que ver con esto. Fuerzas, por más que estén ambos, ¿sí? Hay una fuerza de repulsión. Tenemos que vencerla. Una de las maneras de vencerla, por ejemplo, es centrifugándola. Así los hacemos coincidir para que puedan reaccionar. ¿A alguien se le ocurre otra forma de disminuir esa fuerza de repulsión? ¿Temperatura elevada? Temperatura, pero la temperatura ya está. Fuerza de repulsión, recuerden, ¿eh? No se pueden acercar de repente porque tienen igual carga, ¿no es cierto? ¿Cómo la vencemos? Una forma centrifugal, que ya lo hicimos. ¿A alguien se le ocurre otra manera? Electroforesis, pero la electroforesis no es otra cosa que aplicar una carga y separarlos. A ver, análisis 1, los ayudo. ¿Se acuerdan cuando en análisis 1 vimos velocidad de sedimentación? ¿O vieron velocidad de sedimentación? ¿Alguien recuerda? Esa velocidad de sedimentación de Matías que descienden, pero no lo hacen tan rápido, demoran, es lo que se llama velocidad de sedimentación. Pero en algunos casos se acelera cuando hay un proceso infeccioso, cuando hay un proceso inflamatorio, ¿no es cierto? La velocidad de sedimentación nos servía para eso, para evidenciar un proceso inflamatorio. Pero ¿y por qué caían más rápido? ¿Por qué aumentaba la velocidad de sedimentación? ¿Densidad? Pero si para densidad simplemente los dejo para que caigan. ¿Más cantidad de hematocritos? Más cantidad de hematocrito, mayor cantidad de hematíes, pero si hay mayor cantidad de hematíes van a caer más lento. ¿Nadie recuerda por qué se aumentaba la velocidad de sedimentación? Es un procedimiento muy sencillo, velocidad de sedimentación, proceso inflamatorio, aumento de fibrinógeno. Y ese fibrinógeno, esa macromolécula, era la que rompía el potencial Z. Y al romper el potencial Z, caían los hematíes, ¿sí? Velocidad de sedimentación aumentaba. Eso mismo podemos aplicar acá. Si como parte del lavado colocamos una solución de alto peso molecular, como por ejemplo albúmina, entonces rompemos ese potencial y se juntan antígeno y anticuerpo, y entonces ahora sí reaccionarían más fácilmente. Algunas veces, como parte de la estrategia de la prueba, le agregamos albúmina. En la práctica utilizamos albúmina bovina, pero esa es la razón de ponerles albúmina. Entonces, esas características son importantes. Si esas características no se respetan, no vamos a tener reacción antígeno-anticuerpo. Una característica, les decía, la fuerza con la que se unen el antígeno y el anticuerpo, de eso va a depender que no se separen. ¿Sí? A esa fuerza con la que se unen el antígeno y el anticuerpo le llamamos afinidad. ¿Qué tanta afinidad tiene un anticuerpo para ese antígeno? Va a depender de la fuerza con la que se unan. Cuanto mayor sea la fuerza, mayor será la afinidad. Entonces, cuando yo les hable de afinidad en esta reacción antígeno-anticuerpo, ustedes tienen que entender que está relacionada con la fuerza con la que se unen. ¿Qué tanta atracción hay entre ese antígeno y ese anticuerpo? Primer punto, la afinidad. Y la otra es la avidez. Y la avidez se refiere a la estabilidad en que se une el antígeno y el anticuerpo. Avidez, estabilidad. ¿Se acuerdan ustedes que un anticuerpo tiene o es divalente? ¿A qué se refería eso? Un anticuerpo puede tener dos antígenos. Puede unirse. Acoplarse. Claro, recuerden ustedes que un anticuerpo tiene dos brazos, ¿no es cierto? Y decíamos, un anticuerpo puede unirse a dos antígenos. Y si tengo 4 brazos, ¿me uniré mejor? Y si tengo 10 brazos, me uniré mejor, ¿cierto? A eso se refiere la estabilidad. Entonces, la pregunta sería, de los anticuerpos que conocen ustedes, las inmunoglobulinas, ¿cuál servirá para que haya una mejor reacción antígeno-anticuerpo? La M, porque la M tiene 5 cadenas, por lo tanto tiene 10 enlaces. A eso se refiere esta avidez. Son dos características, afinidad y avidez. Miren, este tema de reacción antígeno-anticuerpo es un poco engorroso de repente. Vamos a tratar de hacerlo un poco más entendible. ¿Cómo aplicamos estas reacciones antígeno-anticuerpo? Aquí nos vamos a detener. Ya conocemos nosotros las características de esa reacción. Nuevamente, reacción antígeno-anticuerpo, en análisis clínicos la idea es visualizarla, no solamente que se dé, tenemos que entenderlo.
¿sí? La idea es visualizar la reacción. Si no la vemos, de nada sirve que se haya dado la reacción antígeno-anticuerpo. No podemos hacer el diagnóstico. Entonces aquí vienen todas las estrategias que vamos a emplear nosotros para visualizarlo, lo que se conoce como técnicas. La reacción vamos a aplicarla ahora a una técnica. Si se da una reacción antígeno-anticuerpo, a ver, el antígeno es una enzima, ¿de acuerdo? El antígeno es una enzima y a esa enzima vamos a hacer que se forme un anticuerpo específico para esa enzima y ambos los coloco en un medio líquido. ¿Debe haber reacción antígeno-anticuerpo? Sí, va a haber, correcto. ¿Y qué cosa veré? ¿Qué cosa veré? Aglutinación. Tengo la enzima y tengo su anticuerpo y los coloco en un medio líquido. ¿Van a reaccionar? Sí. Muy bien. ¿Qué cosa es lo que podré observar allí? Imaginen, tienen el tubo, sedimentación. ¿Qué observaremos? Cambio de color del medio. Ya, cambio de color del medio. Pero su compañero dice aglutinación. ¿Alguna otra idea? Una enzima, ¿la ven? Un anticuerpo, ¿lo ven? Esa reacción antígeno-anticuerpo, ¿la verán? No van a ver nada. No se puede visualizar, ¿sí? Esa reacción de esa manera no se puede visualizar. ¿Y por qué no lo podemos visualizar? Uno, ese antígeno es una partícula. Partícula, seguro, es una enzima. Y una enzima es una proteína, hasta donde yo recuerdo, no. Entonces no es una partícula. O sea, no es particulado ese antígeno. Es soluble, ¿cierto? El anticuerpo, lógicamente, también es una proteína soluble. ¿Puedo visualizarlos? No, no los puedo ver. Se ha dado la reacción, pero no los puedo ver. Entonces la idea ahora es cómo hacer que esa reacción sea visible. ¿Sí? ¿Cómo hacemos que la reacción sea visible? Una de las maneras en que se hacía visible esta reacción era la siguiente. Es una prueba bastante antigua, pero así se hacía. Si yo tomo un capilar, ustedes conocen los capilares, y en ese capilar hago ingresar el antígeno y luego hago ingresar el anticuerpo, los mezclo y sello este extremo y lo dejo en esa posición, lo dejo 24 horas. ¿Qué sucederá? Se formó la reacción antígeno-anticuerpo, ¿cierto? Pero no la visualizábamos. Pero esa reacción antígeno-anticuerpo, con este tiempo que está transcurriendo, esos complejos que se han formado tienden a caer. Y al caer van a acumularse acá. ¿Qué sucedió? Precipitaron. ¿No es cierto? Cuanto más grande sea el precipitado, habrá una mayor proporción de la reacción antígeno-anticuerpo. Cuanto menor sea ese precipitado, habrá menor cantidad de reacción antígeno-anticuerpo. Y de esa manera se medía, así tan rústico como les estoy comentando, así se medía. Habrá una regla y medían qué cantidad había de precipitado. Así medían las proteínas cuando buscaban una reacción antígeno-anticuerpo. Esta es una reacción de precipitación. ¿La podemos acelerar? Sí, después ya se conoció la centrifugación, entonces se podía centrifugar y teníamos más rápido ese precipitado, pero aún así sigue siendo muy rústico, ¿no les parece? Medir únicamente precipitación. Esta es una reacción de precipitación, Ahora, ¿de qué otra manera se intenta ahora medirlo? ¿Hay una reacción antígeno-anticuerpo? Sí, no la veo. Definitivamente no la veo. Pero si es que utilizara un instrumento que fuera más sensible para visualizar esa reacción, mi ojo no me sirve, pero se dan cuenta que al haber una reacción hay turbidez, pero es probable que nosotros no la podamos percibir. Y si utilizamos un aparato que mida turbidez, ¿les ocurre alguno? No hay un espectrofotómetro. Sí podría ser, porque el espectrofotómetro tiene un rango más amplio. El que tienen ustedes acá, por si acaso, no es espectrofotómetro, es un fotocalorímetro, que el rango es más corto. Un espectrofotómetro, el rango es mucho mayor, llega hasta el espectro ultravioleta y se va por debajo. Bien, en esa parte inferior es donde podemos medir turbidez. Pero hay otro aparato específico para medir turbidez. Un nefelómetro es un aparato que mide turbidez. Podríamos utilizar un espectrofotómetro siempre y cuando lo tenga, y ahora hay pocos, la mayor parte son fotocalorímetros, pero si utilizamos un nefelómetro, este nos mide turbidez. Y el principio es similar a lo que ustedes han utilizado. Se mide al inicio de la reacción, que sería mi blanco, y después de un tiempo medimos la turbidez. Y eso se traduce a números. Entonces, cuanto mayor turbidez haya, los números serán más altos. Eso se llama nefelometría. Entonces tenemos acá dos procedimientos. Uno es la precipitación, ¿sí? Y el otro es la nefelometría. Esta nefelometría ahora se está utilizando bastante. Muchas de las pruebas que hay se basan en este principio, la nefelometría, en la turbidez. Entonces tenemos hasta ahí dos principios, ¿de acuerdo? Turbidez
nefelometría. Ahora, esa turbidez la entendieron, pero es engorroso, ¿no les parece? Muy engorroso. Vamos a hacerla algo más, digamos así, sofisticada. ¿Cómo la podríamos hacer? A ver, imaginen ustedes, han trabajado en microbiología, saben lo que es una placa Petri, saben lo que es medio de cultivo, ¿no es cierto? Imaginen ustedes un agar y en ese agar colocan el anticuerpo. Estamos imaginando, tengo una placa y en ese agar coloco el anticuerpo. En la placa está el anticuerpo. Muy bien, hago un huequito en ese agar y allí voy a colocar lo que quiero medir, el antígeno. ¿Qué ocurrirá? Recuerden que es un agar. Ustedes han trabajado ahí pruebas con antibióticos, ¿no es cierto? Y saben que el antibiótico difunde en el medio para poder actuar. Lo mismo, ese antígeno va a difundir y difunde en esos sentidos. ¿Y qué ocurrirá? Reacción antígeno-anticuerpo. Y esa reacción antígeno-anticuerpo, ¿qué provocará? Como cambio en el medio. Van a reaccionar, van a precipitar, ¿cierto? Pasado el tiempo van a precipitar, precipitan en un medio transparente. ¿Qué ocurrirá? Lo va a opacar y se verá un halo opaco alrededor de ese círculo donde había colocado el antígeno. Cuanto más grande sea ese halo, habrá habido una mayor cantidad de reacción antígeno-anticuerpo. Cuanto más pequeño sea, menor cantidad de antígeno-anticuerpo. ¿Y lo puedo cuantificar? Claro que sí. ¿Por qué? Si yo agarro, coloco varios círculos y coloco, por ejemplo, para entender una cantidad, acá 5 microgramos, 10 microgramos, 15, 20, 25, 30 microgramos de ese anticuerpo, y después que coloco mi muestra, una muestra conocida de antígeno, voy a tener diferentes halos que será más pequeño, este un poco más grande, este más grande, y así sucesivamente. Mido los halos, puedo construir una curva de calibración, ¿cierto? Tranquilamente construir una curva de calibración. Mi muestra X no la conozco, acá está, aquí la hago. El halo que me dé esta muestra, la medida, lo llevo a mi curva y entonces puedo conocer la concentración de esa muestra. Miren, lo que era una simple precipitación lo hemos llevado a otro proceso. ¿Qué sucedió? Difundió, es una difusión. ¿Qué forma tiene? Como decir, ¿cierto? Y es un complejo inmune. A eso se llama inmunodifusión radial. Eso sería una inmunodifusión radial. Muy útil cuando se quieren medir inmunoglobulinas. Cuando ustedes, por ejemplo, van a medirse una inmunoglobulina E, este es el principio con el que trabaja, la inmunodifusión radial. Simplemente esta es la placa, el anticuerpo está en toda la placa. En el momento que ustedes preparan el agar, ahí colocan el anticuerpo, se mezcla y está en toda la placa. Hago los diferentes círculos y ahí coloco el antígeno. Y miren, las medidas, es lo que tenemos que medir y eso es lo que se lleva a esa curva y luego para medir la concentración de antígeno que necesitamos. Eso es una inmunodifusión radial. Eso sería inmunodifusión radial. Ahora, bueno, ¿hay preguntas a eso? ¿Alguna pregunta? Ahora, lo que he hecho ahí simplemente es incorporar el anticuerpo en todo ese agar. Ahora hagámoslo de esta manera. Tengo una lámina portaobjetos, de igual manera. Hago dos círculos. En uno de ellos coloco el anticuerpo y en el otro coloco el antígeno. ¿Qué va a ocurrir? De igual manera van a difundir, ¿cierto? Tal como lo vimos hace un momento. Difunden ambos. Y en ese difundir hay un punto donde se van a encontrar. Y al encontrarse, reaccionan. Y al reaccionar, precipitan. Y se formará una línea de precipitación. Se va a formar una línea de precipitación. ¿Qué me indicará esa línea de precipitación? Bueno, que ha habido reacción antígeno-anticuerpo, pero hasta allí la podemos cuantificar y cómo podríamos determinar que verdaderamente corresponde a esa reacción que estamos buscando. Miren, anticuerpo, antígeno y antígeno. Ese antígeno tiene que ser necesariamente mi control. Vamos a suponer lo siguiente, a ver, una enfermedad parasitaria que ustedes, quiste diatídico, ¿recuerdan? ¿Sí? Quiste diatídico, una enfermedad, su diagnóstico complicado. Ustedes hacen una tomografía, simplemente van a observar la masa, pero determinar que sea un quiste diatídico es complicado. ¿Qué haríamos? Buscar anticuerpos contra ese quiste diatídico, no contra el parásito, sino contra el quiste diatídico. Es complicado. Una de las maneras, por su sensibilidad, es este. Miren, colocamos, en este caso nos están haciendo al revés, pero vamos a verlo de esta manera. Aquí coloco el antígeno de quiste diatídico. Se va ustedes al camal, esperan que estén matando a los carneros y le dicen al señor del camal que le regale un quiste diatídico. Se los da. Se viene con su bolsita, ¿sí? Lo centrifugan, pueden dializarlo para concentrar y ese líquido que es quiste diatídico lo colocamos acá, ¿sí? ¿Qué coloco acá? Aquí coloco una muestra conocida de alguien que yo sé que tiene anticuerpos contra el quiste diatídico. Acá está. La idea de esto, si lo damos hasta acá nada más, sería ¿cuál? Va a difundir y van a reaccionar, ¿cierto? Están reaccionando, ¿por qué? Porque tiene anticuerpos contra el quiste diatídico. Muy bien, aquí coloco mi muestra de un paciente X que trato de averiguar si es que tiene esos anticuerpos. ¿Va a reaccionar? Bien, si reacciona y forma esa línea de precipitación, miren,
Ahí está. ¿Son idénticas? Sí, son idénticas. A eso se llama una reacción de identidad. ¿Qué significa? Estos anticuerpos que se han dado acá pertenecen al quiste diactídico positivo. Esa es una reacción de identidad. Mismo procedimiento, pero miren, cada quien se fue por su lado. Esa es una reacción de no identidad. Los anticuerpos que tiene no pertenecen al quiste diactídico negativo. Y esta de acá es una de identidad parcial. Miren, parcialmente son iguales. ¿Y eso qué significa? Me dejó la duda. Tendríamos que repetirlo posteriormente hasta que se forme la totalidad de anticuerpos. Esto es lo que se conoce como una simple inmunodifusión. Como viene de A2, doble difusión, el llamado Auster-Loni. En la forma como se le conoce. Útil para el diagnóstico parasitario, por ejemplo, arco quinto. ¿Se acuerdan del arco quinto? Para el diagnóstico de quiste diactídico, lo vieron en parasitología. ¿Por qué le llamaban arco quinto? Justamente por eso, la forma, por eso le llaman arco quinto. Este es inmunodifusión, la otra era inmunodifusión radial. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Qué dicen ustedes en el grupo sanguíneo? Utilizábamos glóbulos rojos, utilizábamos un anticuerpo. Si es que había reacción antígeno-anticuerpo, ¿qué observábamos? Aglutinación. ¿Y por qué ahora sí observamos aglutinación y hasta lo que hemos visto no se podía ver esa aglutinación? ¿Dónde está la diferencia? Hasta ahora hemos visto que se han dado reacciones antígeno-anticuerpo, ¿cierto? Pero no las podíamos visualizar. Hemos tenido que recurrir a ciertos artificios para poder hacerlo. Pero cuando ustedes hicieron un grupo sanguíneo, simplemente tomaron los glóbulos rojos, tomaron el anticuerpo, lo hicieron reaccionar y observaron. Y como dice su compañera, vieron aglutinación. ¿Por qué allí sí ven aglutinación? ¿Dónde está la diferencia? Los eritrocitos son más grandes y aparte tienen su propio color. Los eritrocitos son más grandes. ¿Son más grandes? ¿Qué significa? Así que aglutina totalmente, o sea, completo. No solamente el antígeno, el complejo nada más, sino todo completo. Son partículas. Claro. En este caso, los hematíes, los eritrocitos, son partículas. A diferencia de lo que hemos estado viendo hace un momento, proteínas que son solubles, en este caso son partículas. Y cuando el antígeno sea particulado, cuando el antígeno sea una partícula, siempre la reacción será de aglutinación. Partículas, unión de partículas, eso se puede visualizar y a eso se conoce como una reacción de aglutinación. Lo que veíamos nosotros era muy sencillo. Tenían ustedes glóbulos rojos y esos glóbulos rojos tenían en su membrana los antígenos, ¿no es cierto? Y nosotros le agregábamos anticuerpos. Esos anticuerpos lógicamente eran específicos. ¿Qué teníamos? Teníamos nosotros que esos glóbulos rojos se unían mediante los anticuerpos, formando una malla. Esa unión, eso es aglutinación. Eso es aglutinación. Esto es lo que veíamos. Ese conglomerado de hematíes, si se pueden visualizar. ¿Por qué? Porque son partículas. Entonces, siempre que el antígeno sea una partícula, la reacción será aglutinación. Esa es una reacción de aglutinación. ¿Hasta allí lo entienden cuando es una aglutinación? Sí. ¿Lo puedo cuantificar? Sí, podré cuantificarlo. Ahora, ojo, esta reacción de aglutinación la hemos visto con hematíes. ¿Podríamos hacerlo con bacterias o no? Podríamos hacerlo con bacterias, tranquilamente. Mi antígeno, en este caso, sería bacterias, vamos a suponer. De igual manera, los anticuerpos. Y la reacción será de esa forma, será una reacción de aglutinación. Son partículas las bacterias. Y siempre que sea particulado va a ser una reacción de aglutinación. ¿Lo puedo cuantificar? Quiero saber qué tanta cantidad de anticuerpos contra salmonella tiene él. ¿Podría cuantificarlo? Es la idea. Quiero saber qué cantidad de anticuerpos tiene. ¿Cómo lo cuantificaríamos? ¿Dónde están sus anticuerpos? En la sangre. En la sangre. ¿Qué parte de la sangre? Puede estar pegado a los eritrocitos, o también puede estar suelto. Ojo, estamos hablando de anticuerpos contra salmonella, ¿cierto? Anticuerpos contra salmonella. En la sangre están los anticuerpos, sí, pero ¿en qué parte de la sangre? Suero, plasma, ahí está. Muy bien, le saco sangre, tengo su muestra, suero, y hago diluciones de su muestra. ¿Sí? Por ejemplo al medio, por ejemplo al cuarto, por ejemplo al octavo y así sucesivamente. Y con cada uno de estos hago la reacción. ¿Hasta dónde aglutina? Supongamos que aglutinó acá y aglutinó acá y acá ya no. Significa que tengo anticuerpos hasta esta dilución, ¿cierto? Como le informan, en el 4 si quieren, pero estoy cuantificando. De repente ella tiene más anticuerpos. Y cuando haga las diluciones, la de ella seguirá hasta 1 en 3500 y la de él quedó en 1 en 4. ¿Quién tiene más anticuerpos contra salmonella? Ella. He tenido que diluir más. Entonces la reacción de aglutinación la puedo cuantificar. Puedo cuantificarla. Ahora, si es que quiero hacer lo siguiente. Realmente, como vimos hace un momento, quiero anticuerpos contra, quiero saber qué cantidad de anticuerpos tiene ella contra
una hormona. ¿Qué cantidad de anticuerpos tiene ella contra una hormona? Oh, perdón, más fácil. Quiero saber si ella tiene anticuerpos contra una hormona. No se puede ver. ¿Por qué? La hormona no es una partícula. La hormona no es una partícula, es soluble y solamente era visible de esa manera cuando uno de ellos era particulado, ¿no es cierto? Ah, correcto, no lo veo, pero quiero verlo. No lo veo, pero quiero verlo. ¿Qué les parece si esa sustancia que no es una partícula hago que se adhiera a una partícula? La reacción es contra esa sustancia, ¿cierto? En este caso, un anticuerpo contra una hormona, ¿no es cierto? Ya, muy bien. La hormona hago que se adhiera a esta partícula. Esta partícula tiene que ser una partícula inerte. ¿Qué le ponemos? Pelotitas, por ejemplo. ¿Conocen esto? Látex, partículas inertes. Ah, bien. Sobre esas partículas de látex coloco la hormona. Ahí está, la estoy agregando. El antígeno es este, ¿no es cierto? Esto de acá simplemente es un soporte. Eso sería un soporte. Ahora sí, lo hago reaccionar con el anticuerpo y tendré una reacción antígeno-anticuerpo. Ahora sí tendré aglutinación. ¿Qué hice de diferente? Se agregó el látex, ¿cierto? ¿La reacción es con el látex? No, la reacción es con el antígeno. ¿Y el látex qué papel juega acá? Simplemente es un soporte, ¿no es cierto? Es un indicador, ¿sí? ¿Es aglutinación? Sí, es aglutinación, pero hay diferencia con la aglutinación que vimos hace un momento. En este caso es una aglutinación, pero una aglutinación pasiva. Sería una aglutinación pasiva. También se le llama indirecta, y a la otra que vimos hace un rato se le llama aglutinación directa. Tenemos dos tipos de aglutinación: aglutinación directa y aglutinación indirecta, o también llamada pasiva, en la cual aquí hay un sistema indicador, hay un soporte. Esta es una de las más utilizadas en la actualidad. ¿Recuerdan ustedes esto? ¿Sí? ¿Recuerdan esto? Antígeno, vamos a suponer acá, antígeno más anticuerpo. ¿Qué sucedía? Una reacción antígeno-anticuerpo, ¿no es cierto? Para este efecto serían así. ¿Está ahí? Todo lo que hemos visto. Pero, ¿qué más sucede a partir de ahí? Recuerden la respuesta inmune. ¿Qué más sucede a partir de ahí? Fagocitosis, sucede... Fagocitosis, ¿seguro? Fagocitosis que antes del... Bueno, viene el complemento y luego fagocitosis. Correcto. Complemento. Recuerden ustedes que el complemento se activaba por 2 vías, o 3 realmente, pero 2 vías que son las más importantes. ¿Cuál era una? La clásica, y la otra era la alternativa, o la alterna. Muy bien. Y la vía clásica, ¿cuándo se activaba? Cuando hay la reacción antígeno-anticuerpo. Entonces el siguiente paso acá será la activación del complemento. Y el complemento se une a la reacción que ha sucedido, antígeno-anticuerpo. Ahí se uniría el complemento, ¿no es cierto? Ese sería el siguiente paso. ¿Y cuál era la idea que se fijara el complemento? Lisis, destrucción, ¿sí? Así debe suceder, así debe suceder. Ahora, pensemos que el antígeno son glóbulos rojos. ¿Qué sucedería? Hemólisis. Va a haber lisis, pero como son glóbulos rojos, hemólisis. ¿Hasta ahí? Claro. Si se da la reacción antígeno-anticuerpo y se fija el complemento, debe haber hemólisis. ¿Nos queda claro eso? Muy bien. Ahora, vamos a utilizar eso para la identificación de antígenos o de anticuerpos. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Voy a buscar anticuerpos. Voy a buscar anticuerpos contra un antígeno X. ¿Qué buscamos de antígeno? A ver, ¿anticuerpos contra qué? Anticuerpos contra una proteína. Buscar en mi paciente anticuerpos contra una proteína. Esa es la proteína. Bueno, ahí están los anticuerpos. Voy a buscar en mi paciente anticuerpos contra una proteína. Miren lo que voy a hacer. Bueno, acá está cuadradito, pero imaginen que es una proteína, ¿cierto? Coloco la proteína. Ahí está la proteína en ese tubo. ¿Qué coloco a continuación? ¿Dónde busco los anticuerpos? Suero. Coloco ahora el suero. Y vamos a suponer que en esta muestra hay anticuerpo contra esa proteína. ¿Qué sucederá? Reacción antígeno-anticuerpo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí están, miren. Reacción antígeno-anticuerpo. Reaccionó el anticuerpo contra esa proteína. ¿Hasta ahí decir? Muy bien. Ahora ya hubo la reacción antígeno-anticuerpo. No veo nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es soluble, es una proteína. ¿Qué hago a continuación? Agrego glóbulos rojos. ¿Qué va a suceder? Hemólisis. ¿Por qué sucedería hemólisis? La proteína, en este caso, una enzima, correcto. ¿Qué sucedería? Ojo, ya hubo la reacción antígeno-anticuerpo. Ahí está, ¿sí? Ya ahí está. Agrego glóbulos rojos. ¿Qué sucedería? A ver, dejémoslo un momento ahí. Vamos a hacer lo mismo con otra muestra. Ahí está el antígeno, pero en este caso no hay anticuerpos contra ese antígeno. Hay anticuerpos pero contra cualquier otra cosa, no hay contra ese antígeno, ¿cierto? ¿Hay reacción antígeno-anticuerpo? No, perfecto, no hay. Ahora nuevamente le agrego glóbulos rojos. ¿Qué sucede? Se une
¿qué sucedería? Nada. ¿Por qué va a suceder algo? Acá hay una reacción antígeno-anticuerpo y están los glóbulos rojos. Acá no hay anticuerpos, pero ahí están los glóbulos rojos. No sucedería nada hasta ahí. Ahora, a continuación, le agrego complemento. Ahora le voy a agregar complemento. Les comento lo siguiente. El complemento tiene acción lítica, necesariamente. Tiene acción lítica. Sí, pero ustedes saben que se va a unir a la reacción antígeno-anticuerpo, ¿no es cierto? Muy bien. Le agrego complemento, acá, le agrego complemento. ¿Qué ocurriría? Se va a activar el complemento. Va a reaccionar acá, ¿cierto? Ahí reacciona, ahí queda el complemento ocupado. Ya está ocupado el complemento. Y cuando agregue acá el complemento, a ver, vamos por partes. Primero, aquí se unió. Reacción antígeno-anticuerpo. Se une a la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Se dan cuenta de algo? El complemento está ocupado, ¿cierto? El complemento está ocupado. Lo que dices es cierto, pero míralo de esta manera. Agrego el complemento y el complemento acá queda libre, ¿cierto? No se une a la reacción antígeno-anticuerpo. Y como queda libre el complemento, produce destrucción, lisis. Como son glóbulos rojos, hemólisis. Entonces, tienes dos resultados, hemólisis o no hemólisis. ¿En cuál de ellas significa que encontró al antígeno? Cuando no hay hemólisis. Y cuando hay hemólisis, pues no hubo reacción antígeno-anticuerpo. Esta es una reacción de fijación del complemento. Esta sería una reacción de fijación de complemento. Otras reacciones conocidas son las reacciones, ELISA, que vamos a utilizar bastante. Bueno, hasta aquí han entendido de que son reacciones antígeno-anticuerpo y no necesariamente son visibles. La idea es hacerlas visibles, ¿no es cierto? Quiero buscar anticuerpos contra un virus. Muy bien. Voy a colocar el virus acá. ¿Listo? Voy a colocar el virus ahí. Son proteínas virales. Realmente. ¿Dónde busco los anticuerpos? En suero, una muestra. Muy bien. Vamos a suponer que reacciona. Reacción antígeno-anticuerpo. Ahí está. ¿Qué veo? Nada. ¿Sí? No veo nada. Aquí nuevamente la misma prueba. Ahí está el antígeno, pero en este caso, en mi muestra, no hay anticuerpo. Por lo tanto, no hay reacción antígeno-anticuerpo. ¿Qué veo? Nada. ¿Dónde está la diferencia? No hay diferencia. ¿Cierto? Hasta ahí no hay ninguna diferencia. ¿Cómo entonces voy a evidenciar esta reacción? Ahora, a continuación, le voy a agregar lo siguiente. Un anticuerpo dirigido contra este anticuerpo. Ojo, un anticuerpo dirigido contra este anticuerpo. Pero ese anticuerpo que está dirigido contra ese anticuerpo, lo voy a marcar, le voy a poner una marca. Y esa marca va a ser una enzima. A esto se conoce como conjugado. Le agrego acá. Muy bien. ¿Qué ocurrirá? Ahí está. ¿Qué ocurrirá? ¿Va a haber reacción? Este es antígeno, por si acaso. A ver, vamos primero acá, para que lo entiendan. Ese anticuerpo, ¿contra qué está dirigido? Contra el antígeno. No, contra el anticuerpo. No, el segundo. Conjugado. ¿Contra quién está dirigido? Contra el anticuerpo. ¿Sí? Al colocarlo acá, ¿va a reaccionar? Sí, reacciona. Miren, ahí está. Ahí está, ¿ven? Reaccionó. Y cuando lo coloque acá, no reacciona, pues porque no está el anticuerpo, no reacciona. ¿Qué veo hasta ahí? ¿Qué verías? El color del marcador. El color del marcador, de mi plumón. Ahí no se ve nada. Es una enzima. Es una enzima hasta ahí, ¿cierto? No ve nada todavía. Todavía no se ha hecho visible la reacción. Ahora sí, a continuación, ¿qué le agrego? Le agrego un sustrato específico para esa enzima. Y ese sustrato sí da color. ¿Se entiende? Ahora le voy a agregar un sustrato. Ese sustrato es específico para la enzima. Para esta. Significa que si encuentra esta enzima, reacciona. Y si reacciona, da color. Muy bien. Cuando lo agregue acá, ¿qué va a ocurrir? Va a encontrar la enzima, va a reaccionar y va a dar color. Dio color. Ya se hizo visible. Y cuando lo agregue acá, ¿qué ocurrirá? Nada, porque no se formó el complejo antígeno-anticuerpo, ¿no es cierto? No se va a activar, no va a haber reacción con la enzima y no va a haber color. Cuando hay color, positivo. Cuando no hay color, reacción antígeno-anticuerpo. Una reacción enzimática. A eso se conoce como un enzimo inmunoensayo, más conocido como ELISA. Esa es una reacción de ELISA. Ahora, en ELISA hay variantes, por si acaso. Hay una diversidad de formas. Esta es la más conocida. Miren lo que se formó, un sándwich. Eso se conoce la prueba. Reacción tipo sándwich. Anticuerpos. El conocido es el tipo sándwich. Cuando la profesora de inmunología le sale del sándwich, ya saben a qué se refiere. Las técnicas de ELISA pueden ser muy complejas. ¿Sí? La más fácil de entender es esta. Es la más fácil de entender. Pero hay otras que son un poco más difíciles. Las competitivas son todo un tema. Eso seguramente lo van a ver en inmunología. ¿Hasta ahí preguntas? Observen, este simplemente es un gráfico.
Para que entiendan, ya entendieron la reacción. Ya entendieron la reacción. Este es un pocito donde se realiza la reacción y ahí está el antígeno. La muestra del paciente, donde están los anticuerpos que estamos buscando, reaccionan. Reacción antígeno-antígeno, que les comentaba hace un momento. A continuación se agrega el conjugado. Ahí está. Es un anticuerpo dirigido contra este anticuerpo. Si esta es una inmunoglobulina G, son anti-IgG, pero están marcados con una enzima. La enzima que frecuentemente se utiliza es la peroxidasa. Su nombre es peroxidasa de rábano picante. Con el apellido. tipo de enzima que se emplea. Algunos utilizan la trimetilbenzidina también, pero bueno, se produce la reacción y después de eso se le agrega el sustrato. Al reaccionar se forma un complejo coloreado, cambia de color. Cuando cambia de color, positivo porque se dio toda la reacción antígeno-anticuerpo, pero si no está ese anticuerpo, entonces este no tiene con quién reaccionar. Por lo tanto, cuando agreguemos el sustrato no tendrá enzima para la reacción será negativa. Esa es la prueba de ELISA y ese es el método sándwich, el tipo sándwich. Como les decía, es el más sencillo de todos. Bueno, esta vez sí lo entiendo. Es sencillo, lo que pasa es que es un poco más complejo. Aquí a la inversa, a ver si me entienden. Quiero buscar anticuerpos. Hace un momento vimos que estábamos buscando anticuerpos contra un antígeno, ¿no es cierto? Sí. Pero los anticuerpos son variados. Hay anticuerpos IgG, IgM, IgA, ¿cierto? Yo quiero únicamente buscar anticuerpos IgM. Ustedes saben que quien me indica la enfermedad es la IgM. La G puede ser memoria, ¿cierto? Muy bien. Yo quiero saber si efectivamente tiene en este momento la enfermedad. Por lo tanto, tendría que buscar IgM, anticuerpos IgM contra ese antígeno. ¿De acuerdo? Sí, pues, pero en el suero no solamente hay IgM, hay todos, pero yo quiero encontrar solo IgM. Observa. Acá está el pocito nuevamente. Y lo que coloco, miren, son anticuerpos contra la IgM. ¿Qué diferencia? Estoy colocando anticuerpos contra la IgM. Acá no está el antígeno, ¿se dan cuenta? Ahí no está el antígeno. Estoy agregando anticuerpos contra la IgM. Cuando yo coloque el suero de él, ¿qué sucederá? Van a quedar ahí capturados únicamente los anticuerpos IgM. ¿Se dan cuenta? Pero ojo, anticuerpos IgM, no sabemos si esos anticuerpos IgM están dirigidos contra el antígeno, ¿cierto? Simplemente son IgM, los he capturado a los IgM. Ahí está, miren. Se formó el complejo. Lo que tengo acá son anticuerpos IgM. Hay una serie de anticuerpos IgM, pero no sabemos todavía si es que pertenecen o no anticuerpos contra ese antígeno. Ahora, a continuación lo que agrego es el antígeno. Si es que estos anticuerpos que se han fijado acá están dirigidos contra ese antígeno, ¿qué sucederá? Se unirán, reacción antígeno-anticuerpo. Pero si estos anticuerpos no estaban dirigidos contra ese antígeno, no se unirán. El antígeno queda libre. Ahora agrego el conjugado, ahí está. Pero este conjugado, a diferencia del anterior, está dirigido contra el antígeno, pero marcado con la enzima. ¿Sí? Miren todo lo que se ha formado. Y a continuación, ahora nuevamente el sustrato. Si encuentra ese complejo, cambia de color. Si no encuentra el complejo, no hay cambio de color. Esta es la técnica de captura. Más compleja, sí, pues realmente es algo más complejo. Pero me permite discernir qué tipo de inmunoglobulina la que está trabajando. Sí. Esas son algunas de las reacciones antígeno-anticuerpo. Ojo, son algunas, por mi caso. Hay otras que se van a utilizar, están más puntuales en el transcurso de las pruebas que vamos a realizar, y en inmunología también van a tratar alguna. Es la idea. Un poco complejo el tema puede ser, muchas reacciones antígeno-anticuerpo. La idea siempre es visualizar la reacción. Si no visualizamos la reacción, de nada nos sirve que se dé. Y en análisis clínicos hay que visualizarlo. Dos tipos de elementos para buscar. O buscamos el anticuerpo o buscamos el antígeno. A veces cuando buscamos el antígeno es más fácil. ¿Por qué? Porque la reacción antígeno-anticuerpo será una aglutinación, muchas veces el antígeno es particulado. Pero cuando buscamos anticuerpos sí se nos complica, porque los anticuerpos son solubles y tendremos que recurrir a alguna técnica para visualizarlo. ¿Preguntas?